Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El curiosísimo mundo de los viajes en el tiempo resulta que tiene una parada obligatoria en el siguiente testimonio de una mujer llamada Wendy, que vive en los años 80 en su casa de Reseda, en Los Ángeles, y que tuvo una experiencia absolutamente alucinante en un bosque cercano a su casa. Y os cuento. La experiencia, el suceso completo, pues es otro de los casos protagonizado por niños, y esto ya lo he contado alguna vez, que los protagonistas pues son chavalines pequeños y que, bueno, pues podría decirse que son pues sucesos, incidentes, los que viven los infantes, los chavalines, pues prácticamente calcados esos sucesos en diferentes partes del mundo. Es decir, los chavales sin conocerse, pues resulta que cuentan exactamente lo mismo sin haber ningún tipo de razón aparente. Aquí tenemos a Wendy cuando tiene 11 años, llegando a casa del colegio, deja la mochililla que lleva dentro de la vivienda y, bueno, pues una amiga la espera fuera para jugar en la calle. Me imagino que estaría esperando a que dejase sus cosillas y venga, pues a jugar. La niña sale y deciden ir a dar un paseillo por el bosque que está justo en la calle de al lado. No se iban a alejar mucho de la casa y además los padres les tienen dicho que evidentemente pues que no se vayan mucho de la zona. Y bueno, pues resulta que es un territorio que conocen, por supuesto, de sobra. Son chavales y con las bicis y tal, pues claro, podemos imaginarnos que bueno, pues todo eso lo conocen a la perfección. Así pues, a las 2:30 de la tarde, pues comienzan a enfilar el bosquecillo de coníferas, como siempre, cuando de repente, pues justo llegan al centro del bosque y observan algo extrañísimo. Es como un remolino suspendido que está como girando. Entonces las dos chavalas pues se quedan ahí observando, será viento, algo así. Bueno, son chavalas pequeñitas, no saben muy bien qué podría ser. Entonces se quedan ahí estupefactas y se quedan mirando. La visión de los árboles de alrededor, se dan cuenta de que está como algo distorsionada. Y encima es que parece que la visión como que parece que está doblándose en dirección a ese vórtice que flota delante de ellas. Es como un efecto óptico, según estuvieron comentando a sus padres y a los investigadores de todo este incidente, un efecto óptico que es constante y afecta a todo el borde de lo que es esa especie de espiral. Ellas están como congeladas, anonadadas, están atónitas ante lo que están observando. Y es que hay algo más. El interior del remolino está mostrando algo que es imposible. Es como un paisaje que está sin árboles. Y las chavalinas, pues es que se dan cuenta de que, sea lo que sea, pues no es transparente. Desde allí es que se observa un lugar que no es el bosque. Eso es imposible, pero es que no es lo de siempre, no es el bosque. De hecho, ellas observan como una especie de garaje de bloques de hormigón. ¿Cómo es posible eso? Pues eso es lo que ven. Sin vida, sin movimiento. Enfrente del garaje, de ese mundillo que parece que están observando perfectamente, pues se puede ver como una especie de acantilado. Eso es lo que observan. Eso es lo que están observando perfectamente. No conocen ese lugar y empiezan a tener miedo, mucho miedo. Empiezan a tener, pues, escalofríos. No es posible lo que está aconteciendo delante de ellas. Es como una especie de remolino enfrente de ellas en el bosque. Y están
están observando pues como una hilera de casas, todas separadas a la misma distancia dentro de ese remolino. Es como la típica urbanización con los mismos colores en los tejados, una línea de teléfonos y además diferentes postes también en línea. Pero si es que estaban en el bosque, no es posible lo que está ocurriendo, pero ahí está. Al final de lo que hay ahí, dentro del vórtice, pues hay como una carretera que comienza justo en ese borde de ese barranco, una visión que era, podríamos decir, encima, en alta definición, en 4K, que se suele decir a día de hoy. Y las chavalillas, pues, tienen miedo porque no es posible todo aquello. Muertas de miedo, empiezan a pensar que, ¿y si eso avanza hacia ellas y se ven atrapadas, totalmente capturadas en ese lugar y no pueden volver a casa? ¿Qué pasaría si ocurre eso? ¿Y si ese vórtice que parece inestable además por esa visión que se observa en los árboles que hay alrededor, y si viene hacia ellas? ¿Y si las come? Podríamos decir. Pues empiezan a pensarlo y empiezan a tener ya no miedo, sino terror, pavor. Siempre esa sensación durante todo el incidente, durante todo el suceso. Las niñas ya hay un momento en el que ya no aguantan más ninguna de las dos y empiezan a correr despavoridas, empiezan a irse de allí hasta su casa y de repente entran de sopetón para contarle a su madre lo que acaban de ver y observar. Y la madre resulta que está allí esperando, pero está enfadadísima, con un mosqueo total, con un cabreo absoluto. Son las 4:30 de la tarde y las crías llevan un par de horas totalmente, pues, en paradero, podríamos decir, desconocido, y los padres llevan 2 horas como mínimo buscándolas. Las niñas estuvieron asegurando a la madre que la experiencia, pues resulta que había durado apenas 5 minutos en total. Y claro, es un suceso extrañísimo porque es que estuvieron en total pues haciendo cuentas y fueron 15, contando lo que sería el camino de casa al bosque y del bosque a casa. 5 minutos de ida, 5 minutos observando el vórtice y 5 minutos corriendo como locas a casa. En este caso tenemos un testimonio simple, aparentemente, sobre una parte del fenómeno que se presenta de igual manera en otro suceso impresionante que ya hemos hablado alguna vez de él, que ocurrió en Long Beach en el año 1964 en una juguetería, dos hermanas que también estuvieron observando una especie de vórtice a través del cual también observaban como otra parte del espacio y el tiempo. Pero aquí existe una diferencia principal. En este caso, en vez de ver un agujero negro o una puerta, porque las chavalas de la juguetería pues veían muy poco, pues aquí tenemos pues directamente lo que es la apertura hacia, pues lo que sería otro punto de la realidad, podríamos decir, otro intervalo de lo que sería la existencia, y además una pérdida total de tiempo. ¿Quién crearía esa anomalía? Se crean solas, es un fallo de lo que sería lo que es llamado algunas veces como la Matrix, es un efecto Mandela, muchas veces expuesto así por diferentes investigadores. Aquí tenemos otro momento de la existencia, de lo que nosotros llamamos tiempo,
y está dentro de ese vórtice. Y de hecho, todo es perfectamente visible desde su posición. Además, desde la posición de una niña y de la otra niña. Y además aquí hay lo que es pues un desdoblamiento de la realidad hacia adentro. Y también tenemos una anomalía, que es que los árboles que hay alrededor se están como podríamos decir como viéndose peor. Es decir, la visión pues está viéndose influida a través de pues el sentido de la vista de las dos crías. Además está el detalle de ese giro ingrávido, lo que decíamos anteriormente, ¿no? La distorsión de todo esto. Eso se genera en un giro, un efecto visual, que podría ser derivado, por supuesto, de una emanación de calor. Esto también lo hemos visto en anteriores ocasiones, al alterar, por supuesto, el índice de refracción del aire por la electricidad y el calor emitido por el agujero. Pero claro, ¿quién estaría emitiendo ese agujero? ¿Y por qué, sobre todo? ¿Por qué estaría emitiendo justo ese punto de la realidad? Aquí tenemos un caso aparentemente simple, pero fascinante, por supuesto, que trae consigo, por supuesto, y valga la redundancia, pues la gran pregunta de todo esto. ¿Dónde estuvieron aquellas niñas durante esas 2 horas? ¿Sería posible que ese vórtice acelerara el flujo del tiempo por y para ellas? ¿Hay algún tipo de influencia del fenómeno ovni en algún tipo de abducción a este respecto? ¿Por qué aparecería ahí y con qué propósito lo haría de ser exclusivamente una inteligencia solo para aquellas niñas? Y claro, por supuesto, pues tenemos ya la última pregunta. ¿Estos incidentes son aleatorios, es decir, fallos de la realidad? Tenemos un espacio-tiempo, un cosmos que es tan difícil que, pues esto se presenta de una manera pues aleatoria. ¿O hay alguien que ha hecho esto, ese suceso que lo provocó exclusivamente para provocar alguna reacción en las niñas? ¿Qué tipo de interés tendría? ¿Qué estudió en ellas? ¿Y por qué las mostró justo aquello? ¿Era parte de su futuro? Bueno, pues aquí tenemos este increíble y estupendo incidente que desde luego pues vale la pena pues exponer, sobre todo por pues comparar con otros sucesos que han ocurrido y que pues merece la pena pues ir viendo para intentar pues saber qué es esto de los fallos en el espacio y en el tiempo que están ocurriendo, como vemos, continuamente en nuestra realidad. Nada más, me gustaría pediros que os suscribierais para que podamos seguir adelante con estas investigaciones y nada, pues os espero en el siguiente videoprograma. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.